Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesucristo dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, ¿qué hizo? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén y amén. Aleluya. Qué bonita parábola esta. Vamos a orar, hermano santo Dios. Damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo coloco en tus manos esta escritura. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca y que esta enseñanza nos edifique a todos. Dejamos en tus manos este estudio para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando durante este tiempo la parábola del hijo pródigo. Hemos hablado bastantes cosas. Como primer punto en la pantalla hablamos del padre y sus hijos. Hablábamos de que el padre en la parábola es Dios, de que el hijo mayor es un cuadro de los escribas y fariseos, son religiosos de la época, y que el hijo menor es un cuadro de los publicanos y pecadores. Así que digámoslo de esta manera: todos los que estamos aquí, desde el pastor hasta el último que está allá atrás, todos éramos, antes de conocer a Cristo, hijos pródigos. Pero la gracia de Dios nos tiene hoy aquí totalmente lavados con la sangre de Cristo, limpios para heredar la vida eterna. Alguien que diga amén a esto. Como segundo punto, hablamos hace unos días de la rebeldía del hijo menor. Decíamos como primer punto que el hijo menor muestra su rebeldía al exigirle a su padre la parte de la herencia. Mire que el hijo no le pide, le exige: dame la parte de los bienes que me corresponde. Hablábamos que un hijo hereda a su padre cuando el padre muere, pero este hijo rebelde exige que le dé la herencia anticipada. Como segundo punto hablábamos que el hijo menor muestra su rebeldía al alejarse de su padre para alcanzar su supuesta libertad. Él quería ser libre y esa libertad supuesta no es verdadera, lo lleva al pecado y a la inmundicia. Como tercer punto hablábamos que Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Yo quiero que este sí lo leamos todos. Dios jamás detiene a un hijo ¿qué? Rebelde. ¿Qué hace Dios? Lo deja marchar para que aprenda de su propia ¿qué? Necedad. En este punto me detuve un buen tiempo exhortando con mucha fuerza y autoridad, y muchos de ustedes lloraron. 2 semanas Dios ha hablado lo mismo. La pregunta es: ¿hicieron algo o siguen alcahueteando el pecado de sus hijos? Cuarto, el hombre que se aleja de Dios, ese pródigo que se aleja de Dios para alcanzar su libertad, ¿qué pasa con ese pródigo? Termina ¿qué? Esclavizado por el pecado. Eso también lo enseñamos. Como quinto punto hablábamos que el hombre que se rebela contra Dios, ese pródigo, terminará ¿qué? Comiendo con los cerdos. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando se le acabó el dinero, ¿en dónde terminó? Allá cuidando cerdos, y anhelaba comer, y los marranos no le querían dar un poquito. Pero eso le pasa al pródigo cuando se rebela contra Dios. Como tercer punto, en Números Romanos hablamos de la ruina del hijo rebelde, y decíamos allí como primer punto que el derroche que el hijo pródigo hizo con los bienes de su padre, ¿a dónde lo llevaron? A la ruina. Llegó a un momento que ya no tenía ni siquiera para qué, para comer. Como segundo punto hablábamos que el derroche que muchas personas hacen de los dones de Dios algún día los llevará ¿qué? A la ruina.
Hablábamos de diferentes dones, hablábamos de dones artísticos, dones económicos, dones de liderazgo que muchos derrochan a manos llenas y algún día Dios les pasará la cuenta por ese derroche. Luego hablamos de un cuarto punto en Números Romanos y hablamos del pródigo que arrepentido, porque el pródigo se arrepiente y vuelve a su padre. Como primer punto decíamos que el hijo pródigo regresó a su padre, a la casa de su padre, después de ¿qué? De reflexionar sobre su miserable vida. Esa reflexión, dice, volviendo en sí, como que cayó en cuenta, como que despertó, como que salió de ese letargo. Esa salida de ese letargo lo hizo reflexionar. Como segundo punto, dijimos que la reflexión del hijo pródigo fue acompañada de ¿qué? De una acción de vida. No solamente dijo, tengo como ganas de volver. No, él dijo, voy a volver, y se levantó y fue. Eso muestra una acción. Aquí yo me detuve porque el Espíritu Santo me decía que muchas madres, en especial las mujeres, impiden el trabajo de Dios en sus hijos porque los hijos quieren volver arrepentidos, pero mamá no los deja. Cuando por la ventana del segundo piso al lado del poste le manda la bolsita con el billete para que el hijo siga consumiendo droga. Cuando la mamá lo mete a escondidas del papá y le da de comer al pródigo para que siga en su pecado y no lo deja que se arrepienta. Porque el hijo pródigo vuelve en sí cuando tuvo ¿qué? Hambre. Pero si usted a toda hora le está alimentando el vicio, le está botando el billetico para que vaya y consuma, para que su esposo no se dé cuenta, yo no sé si se acuerdan de todo esto que hablé, pues su hijo nunca va a sentir hambre y nunca va a ser salvo. Hablábamos como tercer punto que la reflexión del hijo lo llevó a ¿qué? A la confesión. Y la confesión lo llevó al perdón y la restauración. ¿Cuándo va a arrepentirse su hijo si usted le bota el billete? ¿Cuándo va a pedir perdón si usted le está alimentando el vicio? El hijo va a arrepentirse cuando tenga ¿qué? Hambre. Antes no, imposible. Como quinto punto, en Números Romanos hablamos del perdón del padre, porque cuando el hijo se arrepiente, el padre le muestra su perdón, su misericordia. Primero decíamos, cuando el hijo pródigo regresó, su padre lo recibió ¿cómo? Con los brazos abiertos. El hijo no regresó a pedirle plata al padre. No vino a que le llenara la barriga y se fue a beber otra vez. El hijo pródigo regresó con un corazón ¿qué? Arrepentido. Cuando regresó con un corazón arrepentido, su padre ¿cómo lo recibe? Con los brazos abiertos. Su padre corre al joven. Eso no lo hace un judío nunca, de correr, y mucho menos a un pródigo. Pero el padre se humilla. ¿Por qué? Porque no le importó lo que dijera la tradición judía. A él no le importó nada. Lo único que sabía era que su hijo volvía arrepentido y él lo recibió con los brazos ¿qué? Abiertos. Eso hará Dios cuando sus hijos regresen de verdad con un corazón arrepentido a los pies del Altísimo. Alabado sea su nombre. Segundo, decíamos que cuando el hijo pródigo regresó a su padre, fue recibido como hijo, no como un jornalero. Esto es importante porque cuando el hijo llega arrepentido de verdad, por el hambre llega arrepentido, el padre le da los mismos honores que a cualquier hijo. No lo manda a hacer el oficio, no lo manda a lavar la casa, no lo coge de la muchacha de servicio, no, lo viste como un hijo y lo vuelve a colocar como hijo. Y eso es algo bien importante. El perdón, cuando un hijo se arrepiente verdaderamente, el perdón de un padre debe ser completo, no a medias. ¿Estamos de acuerdo? Como tercer punto hablábamos que cuando el pecador arrepentido regresa a Dios, sus harapos son cambiados por hermosos vestidos. Dios le quita la inmundicia, Dios le quita los harapos de la droga, Dios les quita los harapos de la promiscuidad, Dios le quita los harapos de la prostitución, Dios les quita los harapos de la pornografía, se los arranca y Dios lo viste con la santidad de Cristo y le cambia su corazón y le da la mente del Altísimo. Alabado sea el Señor. Esto es lo que Dios hace cuando un pecador se arrepiente.
Como cuarto lugar, decíamos que cuando un pecador regresa a Dios, será recibido con grandes ¿qué? Bendiciones. Ese día hubo fiesta. Ese día el padre le quitó los harapos, lo vistió, hizo una fiesta, hizo un banquete. Y eso es lo que Dios hace cuando una persona se arrepiente. Todo ese desperdicio que ha hecho su hijo, Dios lo puede rescatar. Ese hijo que era un drogadicto, pero que usted le pagó una universidad para ser un odontólogo, un médico, un ingeniero, todo eso que él desperdició, Dios lo va a usar para que se convierta en lo que estudió, un gran médico, un gran científico, un gran hombre de Dios. Eso hará Dios. Dios lo recibe con grandes y abundantes ¿qué? Bendiciones. Ahora, al terminar mi estudio, van a ver ustedes dos casos de dos hijos pródigos. Son muchos los hijos pródigos que Dios ha restaurado en esta iglesia, muchos, pero no tengo el tiempo para pasarlos a todos. Hoy le voy a mostrar a dos. El primero es un joven que era satanista, drogadicto, metalero, consumidor de droga, de todo lo que usted quiera. Su mamá le consintió el pecado por años. Ella se congregaba en otras iglesias y lo toleraba, y le aceptaba todo. Pero fue llegar a esta iglesia y empezó a oír la voz del Espíritu que le decía: echa al pródigo de la casa, sácalo de la casa. Porque este sermón no es la primera vez que lo predico, yo lo he predicado varias veces en la iglesia. Esta mujer hizo caso a una de las prédicas que dio el Señor a través de mi boca y sacó al pródigo. El pródigo se va al mundo, pero luego de años, no duró meses, años, consumido peor de lo que estaba, regresa a Dios arrepentido. Hoy está en esta iglesia. Es un ingeniero profesional, restaurado, hombre de Dios, y es un servidor de nuestra iglesia. Ahora lo va a ver y ahora lo va a escuchar. El segundo pródigo que va a encontrar o que vamos a escuchar hoy, el primero se llama Leonardo, el segundo se llama César. Es un hombre padre de familia, que las drogas lo llevaron al cartucho, lo llevaron a los rincones más profundos del infierno, hasta que Dios lo molió como les he enseñado, y Dios lo trajo de regreso a Cristo. Hoy es uno de los grandes servidores de esta iglesia, un hombre de Dios, un empresario, un hombre próspero, un hombre bendecido. Dios cambia a los hijos cuando ustedes dejan que Dios los apriete y que Dios los muela en el molino de la vida. Alguien diga amén. Ahorita los van a escuchar más ratico, porque entro al último punto que no le había enseñado, el sexto y último, la ira del hijo mayor. El hijo mayor se puso furioso cuando su padre recibió al hijo menor. Primero, vamos a hablar de este último punto. Primero, la ira que mostró el hijo mayor cuando su hermano regresó. ¿Qué muestra esa ira? Muestra su corazón vacío y sin misericordia. Eso es lo que yo veo ahí. Esa ira que mostró el hijo porque el papá recibió al menor, entonces muestra que este hombre no tenía nada de ¿qué? Misericordia. Leamos, hermanos, Lucas 15, 25. Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor, ¿qué hizo? Se enojó y no quería que entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mire la gracia de Dios. Salió a rogarle: hombre, entre, mire que su hermano volvió, tranquilo, entre. Le salió a rogar el padre. Entonces, ¿qué pasó? Mas él, el hijo mayor, le respondió al padre y le dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, mire el desprecio, tu hijo, entonces que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él al becerro gordo. Entonces el Señor le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son ¿qué? Tuyas. O sea, lo que le está diciendo es: no habías necesitado pedirme un cabrito, habías podido comerte 10 si querías, porque todo lo mío es ¿qué? Tuyo. Mas era necesario hacer ¿qué? Fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es que hallado. Mire que el hijo le dice: tu hijo. Y el padre le dice: no, tu hijo no, tu hermano. Así que el padre le recuerda y le está diciendo: ten algo de ¿qué? De misericordia. Segundo, hermano, la falta de misericordia del hijo mayor para con su hermano menor es una figura del duro corazón que había ¿en dónde? En los escribas y los fariseos. Todos los que estamos aquí sabemos quiénes son los escribas, ¿verdad? Y fariseos. Los escribas y fariseos eran los religiosos de la época. Cuando Cristo vino a este mundo, digamos, los judíos, escribas y fariseos eran los más conocedores de la Biblia. Pero a pesar de saber mucha Biblia, les faltaba mucha ¿qué? Misericordia. Entonces, la falta de misericordia de ese hijo mayor, esa falta de misericordia para con su hermano menor, es una figura de ese corazón que duro que habían ellos. Lucas 15:1, escuche. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿A quién se acercaban, perdón? A Jesús. ¿Para qué se acercaban los pecadores? Para oírle. Y mire lo que dice: y los fariseos y los escribas, en vez de alegrarse, ¿qué decían? Murmuraban diciendo: Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Oiga esto: estos escribas estaban señalando a Jesús porque él acogía a los pecadores, les daba amor, quería salvarlos. Ahora yo le hago una pregunta, santo. Si estos escribas y fariseos le dicen al Señor: Jesús a los pecadores recibe, es porque ellos ¿qué se creían? Santos. Ellos están diciéndole: ese Jesús se mezcla con los pecadores, con los publicanos. En ese momento están diciendo: nosotros somos perfectos. Pregunto: ¿habrá alguien en el mundo perfecto? ¿Habrá alguien justo? ¿Qué dice la palabra? No hay justo, ni siquiera uno. Entonces, fue basado en versículos que el Señor dio 3 parábolas. Cuando los fariseos lo criticaban por recibir a los pecadores, fue que el Señor les dio 3 parábolas que ya las enseñamos: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que Él vino a salvar al pecador, que la salvación de Dios no era solo para el pueblo judío, sino que la salvación de Dios era para toda la humanidad, para todo aquel que quisiera recibirlo en su corazón. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham allá en Génesis, en el capítulo 12? Cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te diré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y a través de ti y de tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere tu salvación. Tú, hijo pródigo que estás aquí, Dios te trajo hoy porque Él quiere salvarte y porque Él quiere perdonarte. Todos los que estamos aquí de una u otra manera éramos hijos
pródigos. Por lo menos yo que te predico, reconozco que era un pródigo perdido. Pero Dios me rescató, me salvó, me dio la vida eterna, me liberó, me sacó del pecado y hoy sirvo a Dios. Aunque un poco afónico, le sirvo con todo mi corazón y con toda mi alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Tercero, hermanos, tercero. Ahora que somos hijos de Dios, el Señor espera que mostremos misericordia por el pecador arrepentido. En el libro de Primera de Corintios capítulo 5 encontramos a un pródigo, un joven que se acostaba con la mujer de su padre, es decir, tenía relaciones con su madrastra. Este joven iba a una iglesia en Corinto, una ciudad allá en Asia Menor. Y el apóstol Pablo se enteró del asunto. Cuando Pablo le llega la noticia que un joven en la iglesia en Corinto dormía con la mujer de su padre, les manda la primera carta a los Corintios, que es la que usted tiene en la Biblia. En el capítulo 5 les manda una exhortación tipo Abraham Peña. Y les pega un jalón de orejas a los ancianos de la iglesia y les dice: ¿qué les pasa? ¿Se embobaron? ¿Cómo es posible que ustedes tengan a este pecador en medio de la iglesia y no hayan hecho nada? Ustedes están envanecidos, están dormidos. No debieran más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo en el Espíritu ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de Jesucristo el Señor, reunidos vosotros con mi espíritu, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo en esto que les recité? Que el pecador debe ser echado. ¿Debe ser echado? Fuera. Parece ser que la exhortación tan recia del apóstol hizo que la iglesia actuara y el pecador fue echado, ¿qué? Fuera. Allá en el mundo, como Dios le está diciendo a muchos de ustedes que no quieren obedecer, Dios cogió al pródigo y lo molió en el molino de Dios, en el molino de la vida. Pasaron algunos meses y el hijo pródigo, después de haber sido bien molido, llegó de regreso a la iglesia con un corazón arrepentido. ¿Si es que se arregló la garganta? El diablo es que no quiere. Y entonces el apóstol Pablo se entera que el pródigo regresa arrepentido y él les escribe la segunda carta a los Corintios, que usted la tiene en su Biblia. En el capítulo 2 el apóstol Pablo les dice que ahora que el pródigo ha regresado a casa, ¿cómo? No oigo, arrepentido, ellos lo deben acoger con amor. Así como el Padre acogió al Hijo, ahora Él espera que la iglesia acoja al pecador con un corazón de amor. Y eso es lo que les voy a leer, porque eso es lo que Dios quiere que hagan ustedes cuando sus hijos regresen a casa arrepentidos. Esto es lo que Dios quiere que hagan. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 5. Segunda de Corintios 2, 5. ¿Qué dice la palabra? Dice el apóstol Pablo: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿a quién le ha causado tristeza? A toda la iglesia, a todos vosotros. Pero mire lo que dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, como quien dice, ya fue suficiente el castigo. Así que al contrario, vosotros, iglesia, más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego, dice Pablo, que confirméis en este
pecador arrepentido, el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois ¿qué? Obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de ¿quién? De Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hay que perdonarlo? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que, ¿qué es lo que Dios, cómo quiere Dios terminar este mensaje? Cuando sus hijos pródigos regresen, arrepentidos, porque están sintiendo lo que es el hambre. Cuando regresen de verdad llorando y confesando su pecado y vuelvan sus ojos a Dios, entonces Dios espera que ustedes, hermanos, los recojan ¿cómo? Con amor, y les den la bienvenida y los perdonen. Pero no puedes esperar que Él regrese si tú no lo dejas primero ir. Primero tienes que dejarlo que ir para que luego Él regrese. Estos dos testimonios que van a escuchar van a mostrar que Dios dejó ir a estos dos pródigos. Los dejó ir. Y después de que los dejó ir y los molió, Dios los hizo volver. Voy a pedirle a mis dos pródigos restaurados por Dios que suban aquí, les den un aplauso aquí en el nombre de Cristo. Sigue aquí César. Mi primer pródigo es este joven, Leonardo. Este joven era adorador del diablo, satanista, drogadicto, terrible. Mejor dicho, el diablo le tenía hasta miedo. Su mamá iba a otras iglesias y permitía todo, le toleraba. Una mamá alcahueta, digámoslo así. Pero Dios la trajo a esta iglesia y me oyó predicar con autoridad. Y esta mamá sacó a este pródigo por unos años y mírelo ahora sirviéndole a Dios. Ahí lo tienen. Buenos días, iglesia. Bueno, lo que voy a decir es para la gloria del Señor. El Señor permitió que esto me pasara para que esté hoy aquí en este púlpito comentándoles, hablándoles de esto. Bueno, yo empecé a los 16 años a fumar marihuana, escuchaba metal, rock, metal. Todos mis amigos, los que me rodeaban en ese tiempo, pues eran metaleros, satanistas, ocultistas, algunos eran ateos. Pues en este medio se mueve, es esto, ¿no? Drogadictos, obviamente. Lo mínimo que uno fumaba era marihuana en esa época. Todo fue pasando, cada vez me fui hundiendo más. Ya no era solo marihuana, era perico, cocaína, entre otras drogas, fiestas hasta el otro día, pues farras extensas. Mi mamá, pues como lo dijo el pastor, asistía a iglesias cristianas, pero pues ella me tenía el caldito, me consentía, pobrecito, el dolor de cabeza, todo esto. Ella pues sí, como alcahueteaba esto por desconocimiento de la palabra realmente, y eso que asistía a iglesias, pero pues realmente no tenía conocimiento de la palabra acerca de todo, pues como tiene que ser. Bueno, yo continué mi vida así, incluso, eso no lo comenté en el primer culto, pero alguna vez yo estaba en un bar de metal y resulta que pues yo, como estuve involucrado en sectas satánicas, cuando uno se va de eso, pues se tiene que perder porque son grandes enemigos. Habían pasado algunos años y en un bar me encontré a un man de una de esas sectas a las que yo alguna vez asistí. Pues de una vez nos agarramos y él me dio una puñalada aquí en el cuello. Yo estaba borracho, me le enfrenté y me dio una puñalada aquí en el cuello. El man salió a correr y yo echaba sangre así como las películas de terror, no sé, mucha sangre. Sí, y tenía el descaro yo en mi ignorancia y en los ojos cubiertos, porque Satanás me tenía los ojos tapados, de ponerme el dedo aquí y decirle a un amigo, venga, pues gaste otra cerveza que yo pues me pongo aquí el dedo y no pasa nada. Hasta ese punto llegué a hacer cosas. Llegaba a entrar al cartucho 3 de la mañana, 2 de la mañana,
y a comprar cocaína o marihuana, lo que fuera. Y ya sabía por dónde salir para que la policía no me agarrara. Ya sabía los sitios por donde tenía que salir, a qué horas, cómo. Mejor dicho, pues todo esto. Yo organizaba conciertos de metal, bandas satanistas, anarquistas, bandas anticristianas que le rendían culto a Satanás. Eso era como mi medio, en lo que yo me movía. Leía libros de ocultismo, satanismo. Finalmente llegué a ser ateo. Llegué a decir, no existe nada, yo puedo hacer lo que quiera porque igual me muero y no pasa nada. Bueno, así fue pasando el tiempo. Aparte de eso, yo estaba estudiando mi carrera, pero como, pues, o había para la carrera o había para la farra, para tomar. Entonces aplacé muchos semestres, estudiaba un semestre y aplazaba 3. Así pasó todo hasta que mi mamá llegó a esta iglesia. Y yo pues seguía llegando en mis borracheras, pero ellos ya no se aguantaban. Mi familia me empezaba a hablar que reciba al Señor, que Jesucristo, me hablaban de Dios, del Señor Jesucristo. Y yo le decía a mi mamá, ay mamá, ese man se murió hace 2000 años. Así de cínicamente yo hablaba. Tú decías que tu papá mi papá era alcohólico del que tomaba todos los días, incluso él cocinaba y se quedaba dormido. Y la olla expresa ahí pitando. O sea, era terrible, ¿sí? Digamos como que la situación, el entorno era difícil en ese momento. Mi mamá entró aquí, llegó a esta iglesia con mi hermana y el esposo, llegaron acá y mi papá fue libre del alcoholismo. Él fue primero libre del alcoholismo que yo. Ahí está mi mamá, va llegando. Entonces, gracias a Dios, ella empezó a hablarme y ya no me aguantaba, ya no permitía que yo llegara borracho, ya no se permitía esas cosas. Me ponía el televisor con prédicas a todo volumen en la puerta cuando yo estaba en Guayabao. Y yo era tapándome los oídos, aburrido, hasta que finalmente dije, no, yo me voy. Y mi mamá me dijo, bien pueda, váyase. Yo no puedo tampoco soportarlo aquí con sus cosas. Es ella. Mujer de oración constante. Les digo una cosa, yo me fui, duré 4 meses por fuera. Les digo una cosa, para las mamás que piensan que, ay, dejo a mi hijo y qué le va a pasar en el mundo. El Señor es el dueño de todo, Él conoce nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente. Él sabe para qué nos tiene, Él nos tiene escogidos desde el principio de la fundación del mundo. Entonces no tengan miedo de que le va a pasar algo, porque el Señor sí va a permitir que nos pasen cosas, pero es ese molino para disciplinarnos, para enseñarnos su amor, para enseñarnos cómo es su voluntad, ¿sí? Y entonces, bueno, pasó, yo estuve 4 meses donde aguanté hambre, fue muy difícil, aguanté hambre y me fui pudriendo más. Comiendo con los cerdos. Estuve comiendo con los cerdos, o sea, realmente, y ya la gente que me conocía, inclusive metaleros, ya como que decían, no, este man, redrogo, bueno, todas esas cosas, ¿sí? En esos 4 meses, un día iba caminando por la 26 con séptima, iba para un amanecedero a seguir la farra. Iba pues tomado, había fumado marihuana y bueno, lo que era mi vida en ese momento. De un momento a otro yo quedé en un lugar en silencio, yo iba caminando con personas y quedé en un lugar en silencio, quedé solo. Empecé a escuchar ruidos como gemidos, como ruidos de dolor, eran ruidos extraños. Y empecé a sentir ardor en mi cuerpo. Yo miré mis brazos y veía llagas. Yo siempre digo que son llagas burbujeantes porque era como cuando usted mete un plástico al fuego y ve que el plástico se expande y se contrae. Así veía yo las llagas rojas. Y escuchaba un ruido súper, o sea, como muchos gritos. En ese momento hubo una voz que no fue audible como alguien que me habla, pero en la mente sentí una voz que me dijo que si este es el camino que yo llevo, si sigo ese camino, eso es lo que me espera. En ese momento yo empecé a dudar de todo, de que si existía un infierno, de que si existía Dios, porque para ese momento yo era ateo y no creía en nada. Después de eso, pasaron unos 3 meses en los que yo me quería negar eso. Pero fueron sucediendo una serie de cosas hasta el punto que yo llegué a llamar a mi mamá y decirle, mami, yo quiero ir a la iglesia. Quiero conocer del Señor porque ya lo había visto, lo escuché, me habló directamente. Así trata el Señor a los ateos y a los satanistas. Él entra directamente. Y eso no es porque sí, es porque esta señora estaba orando.
por mí. En ese momento yo llegué aquí a la iglesia a un ayuno un sábado, se hacían a las 9 de la mañana. Estaba en ese momento Jorge Novoa liderando ese ayuno. Y lo aprecio mucho y es muy importante para mí porque es el significado del día que yo me liberé de esa vestidura de inmundicia. Ese día yo traía en la maleta los CDs satanistas que escuchaba, bandas terribles que alaban a Satanás. Traía camisetas y pues información de todos los conciertos que había ido, porque yo no me perdía ningún concierto de ninguna banda noruega y sueca que venía aquí a cantarle a Satanás. ¿Está Jorge Novoa? Venga, hermano, venga para acá, que mire cómo Dios lo usó ese día. ¿Dónde está Jorito? Venga, suba, un aplauso, es otro de los servidores de esta iglesia. Suba. Sigue, hermano, sigue. Bueno, ese día empezaron a orar, yo pues estaba orando y él no sabía mi situación, pero él se me acercaba siempre, yo sentía que se me acercaba y oraba cerca donde estaba. Yo le digo, el rostro me cambió antes, pero antes yo traía el rostro del pecado, de la inmundicia y de toda esta perdición. Empezaron a orar por mí y yo abrí los ojos y le dije, yo soy ateo. Ahí mismo se me vinieron todos los ancianos, Jorge, empezaron a orar por mí y sentí la liberación. Yo sentí el calor en mis manos. Fue algo, una experiencia que no puedo describir. Es como la primera cuando me habló el Señor. A partir de ese momento, todo en mi vida empezó a cambiar. Empecé a asistir a la iglesia. Inmediatamente entré al discipulado, que realmente es una gran bendición, porque usted puede recibir al Señor, pero si usted no sigue creciendo en la palabra, pues puede frenar y puede volver al mundo rapidito. Es importante empezar a conocerlo más. Me bauticé, estoy estudiando en el Instituto Bíblico y sirvo aquí en el Ministerio de Producción. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Aparte de eso, eres profesional, ¿no? Aparte de eso, terminé mi carrera, hasta me hice una especialización y trabajo en una multinacional inmensa, mundial, que es de tecnología y tengo un gran cargo. Eres ingeniero. Soy ingeniero de sistemas, programador y desarrollador. Y todo esto es gloria al Señor, gracias a Dios, solo a Él y a las personas que lo siguen y que buscan su palabra, aleluya, que la enseñan y la promulgan ante todo el mundo. Ese es mi testimonio. Espero que les sirva a muchas madres e hijos que están pasando por esto, que no tengan miedo de soltar a sus hijos, porque es necesario que eso pase para que Dios los trate. Y Dios sabe cómo tratarlo a uno. De pronto uno sufrirá algo de dolor, pero es necesario que sienta ese dolor para recibir esa bendición. Aleluya. Un aplauso. Abraza a tu madre. Yo quiero... No hay el tiempo para que hablen, pero quería reconocerles también su ministerio. Vamos a oír este testimonio rápidamente de otro hijo pródigo, ya una persona más adulta, padre de familia, que terminó en el cartucho por las drogas y que hoy está sirviéndole a Dios. Un empresario, un hombre usado mucho por el Señor. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Para la gloria de Dios, hermano, mi testimonio es el siguiente. Yo vengo de una familia de un estrato medio, más o menos. Conocí el mundo de las drogas. El Señor permitió que yo viviera este mundo, porque yo fui una persona muy soberbia, orgullosa, prepotente, altiva, y debido a todo eso yo llegué, hermanos, a las calles del cartucho. Yo cierto día empecé a consumir droga a los 19 años, consumí durante todo el tiempo que consumí, 22 años consumí droga, consumí bazuco. Era un consumidor de bazuco, me entregué totalmente mi vida al bazuco a la edad de los 19 años. Duré 22 años, fui habitante de las calles, fui indigente, cargué el costal, comía de las basuras, hermano. Yo comía de las basuras. Yo muchas veces esperaba a que en el Restrepo, a que en Cocorico fueran a sacar las bolsas de la basura, y yo estaba pendiente del momento en que sacaran la bolsa para correr y coger esa bolsa de la basura y salir con ella corriendo y después ir a destaparla en otro lugar y de ahí sacar y ruñirme los huesos, porque esa era mi comida. Me peleaba la comida con los perros, hermano. Pero
Hoy doy gloria y alabanza a nuestro Dios, hermano, que en su misericordia puso ese sentir en mi corazón. Cierto día que yo estaba en el cartucho, pasé, hermano, por muchas cosas, me cogieron 13.000 voltios de energía, me apuñalaron, robando cable, hermano, en los huecos, me cogió la energía, me atropellaron 2 carros, también como al hermano, me apuñalaron la garganta, me tiraron a matar. Satanás siempre quiso destruirme, pero Dios es grande y a pesar de que andaba en el mundo y a pesar de que andaba en el mismo infierno, Él no permitió que muriera. Él no lo permitió porque cuando Dios se traza un propósito, no hay nada que lo impida, hermano. De eso sí pueden estar seguras las madres, que son las que siempre tienen que cuidan a sus hijos y que nos alcahuetean y todo, porque así era mi madre. Hasta que cierto día yo le dije: madre, yo no soy capaz más, yo no puedo con este vicio, yo me voy. Y entonces mi mamá me dijo: mi hijo, yo no puedo más con usted, váyase mi hijo porque no puedo. Mi mamá me dejó ir. Duré todo este tiempo en las calles del cartucho siendo un indigente, hasta que cierto día el mismo Espíritu Santo de Dios, hoy sé que fue el Espíritu Santo de Dios quien me inquietó a buscar un centro de renovación, y el mismo Espíritu me guió y me llevó, y allí empecé yo un proceso, y hoy por hoy, para la gloria de Dios, hermano, soy una persona renovada, soy una nueva criatura en Cristo. Soy un hombre de Dios, soy un servidor de Dios. El Señor me devolvió mi esposa, no ha llegado todavía porque ella es una servidora también de esta iglesia. Me devolvió mi esposa, me devolvió mi hijo, hermano. Me ha hecho un empresario, nos regaló una empresa de confesiones y para la gloria de Dios me trajo a esta maravillosa casa, hermano, donde le sirvo con todo mi amor. Que Dios los bendiga, hermano. ¡Aleluya! Dios los bendiga. Un aplauso a esta madre, a estos servidores y a todo este equipo que Dios está levantando en esta casa. Póngase de pie, hermano, y dele un buen aplauso al Señor. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Hoy gritamos de gozo en la presencia de Dios. Oigo un ejército que se despierta, siento en mis pies que el suelo tiembla, que tu justicia fluya como un río, que tu justicia fluya como un río. Somos tus manos, somos tu pueblo, amamos y hacemos lo bueno. Que tu justicia fluya como un río, que tu justicia fluya. Grita, grita, venga tu reino, Dios. Grita, grita, y los muros caerán, te alabo, Dios. Oh, oh. El Señor es acá. Eres amigo del desamparado y tú peleas por el quebrantado. Que tu justicia fluya como un río, que tu justicia fluya como un río, que tu justicia fluya. Grita, grita, venga tu reino, Dios. Grita, grita, y los muros caerán, te alabo, Dios. Oh, oh, oh. Grita, grita, en toda la tierra. Grita, grita, hasta que vuelvas tú, te alabo, Dios. Oh, oh. A ver, con sus palmas así. Y alguien va a danzar por primera vez. Y usted se atreve a danzar en esta mañana para el Señor. Vamos. Alguien va a encontrar su sanidad. Yo diría amén porque así lo creo. Y alguien va a danzar por primera vez.